Bienvenidos Icono, bienvenidos a este nuevo domingo, Domingo en Casas, donde nos estamos reuniendo como siempre, pero esta vez tal vez en otras partes de Madrid o incluso de España. Mi nombre es Hernán, les doy la bienvenida y los voy a estar acompañando durante todo el día de hoy en esta celebración. Si no lo has hecho ya, te pido por favor que escribas en el chat desde dónde nos estás mirando y que por favor también dejes un saludo para que podamos seguir siendo comunidad. Para todos los que están reunidos en casa, un saludo muy especial porque sabemos que va a ser un momento muy agradable para seguir compartiendo todos juntos. Antes de continuar, quisiera darte como una breve explicación de cómo va a ser el día de hoy, cómo va a suceder la celebración. Vamos a empezar siempre con alabanza porque queremos entrar en la presencia del Señor con agradecimiento y para eso vamos a estar cantando varias canciones. No te preocupes porque la letra de las canciones va a estar en pantalla, así que te animamos a que cantes todos juntos con nosotros. Luego vamos a pasar a la prédica, así que si no tienes tu Biblia todavía, por favor ve a buscarla o si no también ten la aplicación en el móvil lista porque vamos a estar en esta serie que estamos teniendo en este verano, de verano misceláneo, así que vamos a estar escuchando una gran prédica de parte de Joel y de Lidia y quiero que obviamente estés preparado para eso y para compartir todos juntos. Y al final nos vamos a quedar también con algunos anuncios y algunas cosas que tenemos que contarte. Así que por favor estemos todos juntos y todos celebrando durante este momento. Y antes de continuar, obviamente, como decimos, no solamente entramos en la presencia del Señor con alabanza y con cánticos, sino que también lo vamos a hacer en oración. Así que si quieres, por favor, cierra los ojos conmigo, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos permite estar juntos, incluso en la distancia, Señor, y que podemos contar con la tecnología para estar en este momento compartiendo, y no solamente eso, sino estando en tu presencia, entrando en tu presencia con alabanza, con cánticos, Señor, y agradeciéndote por, primero y principal, la vida que tenemos y por todas las cosas que nos das, Señor. Sabemos que tú nos amas más allá de todo lo que somos y de las cosas por las que atravesamos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de bien, un Dios de salvación, y lo que queremos hoy más que nada, Señor, es poder alabarte, poder servirte y poder estar siempre conectados contigo para luego también estar conectados con los demás y poder seguir creciendo juntos, Señor, que es lo más importante. Por eso, Señor, decimos que te amamos, por eso estamos aquí, porque tú nos amaste primero y queremos reconocer eso y seguirte a ti y seguir creciendo juntos a medida que te conocemos más. En tu nombre, Señor, te pedimos que bendigas este tiempo juntos, en las casas, con todas las personas que están conectadas hoy. Y nada, Señor, te amamos, te bendecimos y pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos, ahí donde estás, levántate, vamos a adorar a nuestro Señor en comunidad, nosotros aquí, vosotros allí. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Por mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error
Su gracia fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan.
Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma Somos Dani y Noemí y os vamos a contar nuestra historia que gira en torno al nacimiento de nuestra hija Carmen y lo que hemos vivido, cómo Dios nos ha transformado. Me gustaría contaros, antes del nacimiento de Carmen, el proceso de transformación que sufrí. Cualquiera que me conozca sabe que yo siempre he dicho que no quería tener hijos. De hecho, se lo comenté a Dani en la segunda cita y así lo decidimos como matrimonio en los años que llevamos casados. Llegó un momento, ahora como hace 2 años y medio más o menos, que algo en mi mente hizo clic y me di cuenta que esa decisión la había tomado yo, pero yo nunca le había preguntado a Dios ¿qué quieres tú? Entonces estuve orando y preguntándole a Dios que Él qué quería de mí, qué quería de nosotros como matrimonio, que a lo mejor nos estábamos perdiendo algo súper importante y súper bueno para nosotros. Entonces que Él me mostrara que si Él quería que fuéramos padres, que nos diera ese deseo a los dos, y también todos los motivos que yo tenía por los que no quería ser madre, que era una lista muy larga, me los tenía que quitar. Me di cuenta que esos motivos eran basados en el miedo sobre todo. Sorprendentemente, después de tantos años pensando de una manera, Dios me fue quitando cada motivo, todos, y lo que me daba miedo dejó de darme miedo. Luego ya se lo conté a Dani, Dani se quedó en shock. Animo a la gente a que pongáis toda vuestra vida en manos de Dios y no dejéis nada, porque lo que Él tiene para vosotros, igual que lo ha tenido para nosotros, es mucho mejor de lo que uno puede pensar con sus propias decisiones. Mi reacción fue sorpresa. Me acuerdo que me lo contaste en la feria de Sevilla. Es verdad que para mí, desde que me lo dijo cuando empezamos como novios, ya con los años me había automentalizado de que no, pero es verdad que en los últimos años de crecimiento personal pues sí que había un aumento de deseo de ser padre, pero no era un llamado como para muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, me lo dijo Noemí, me sorprendió, la verdad me ilusioné y lo pusimos en manos del Señor. Finalmente Noemí se quedó embarazada. Dios nos bendijo con ese embarazo y durante ese proceso de embarazo, durante esos primeros meses, encontré un libro de un pastor americano que me encanta, Craig Groeschel, y ese libro se llama Dangerous Prayers, es Oraciones Peligrosas, y en ese libro, de forma muy resumida, él te reta a salir de esa zona de confort. ¿Cómo te reta a salir de esa zona de confort? Pidiéndole a Dios o poniendo en oración la frase de Dios, rómpeme, pero rómpeme no en
forma negativa, sino sácame de mi zona de confort. Moldéame como tú quieres, pero una oración sincera, una oración real. Y al finalizar ese libro, muchos te dicen, muchas personas que terminan este libro no van a ser capaces de hacerla. Yo, de ser sincero, fui parcialmente, pero sí que sentí que le había pedido a Dios que me rompiera, ¿no? Y da la coincidencia que Noemí tuvo un embarazo súper bueno y en la semana 28 cogió una infección de listeria y ello provocó el parto y la pronta llegada de Carmen. Con las 28 semanas yo me despierto teniendo contracciones. Para quien no lo sepa, el embarazo son 40 semanas y esto después pasó en la semana 28 y pico, que son como 6 meses y medio más o menos de embarazo. Entonces empecé a tener contracciones cada 9 minutos, que es bastante frecuente, además regulares, y fuimos a urgencias al hospital y efectivamente pues parecía que sí, que estaba de parto. No podía dormir, obviamente, porque las contracciones eran dolorosas y cada muy poco. Fue súper duro. Es verdad que poníamos alabanzas y demás. Yo me preguntaba todo el tiempo, Señor, ¿por qué nos estás haciendo pasar por esto cuando tú sabes lo que nos ha costado decidir no ser padres y ahora nos haces pasar por esto? Tú sabes lo que Dani ha sufrido en su vida, ¿por qué nos haces pasar por esto, no? Y finalmente pues di algo urgentemente, porque ni siquiera dio tiempo, ya digo, a epidural ni nada, y fue pues eso, rápido salió y entendimos después, con el tiempo, que Carmen tenía que salir ya, porque Dios así la protegió, aunque en ese momento no lo entendíamos. A los 2 días del parto aproximadamente me confirmaron que el parto se había dado por una infección por listeria. La listeria es una bacteria que se encuentra prácticamente en todos los alimentos y aunque fui muy cuidadosa, pues es algo que no se puede controlar. La listeria puede causar en la madre infección general, sepsis incluso, y en los bebés o muerte fetal o parto prematuro o enfermedades neurológicas irreversibles. Nos confirmaron que yo tenía positivo en placenta y en líquido amniótico. Las analíticas de Carmen salían alteradas y también dio positivo en el oído, entonces nos dijeron que tenían que hacerle una punción lumbar para descartar la meningitis y esas consecuencias que tendría irreversibles a nivel neurológico. Esas horas de espera de la punción, bueno, por supuesto, ver a un bebé de 1 kilo prácticamente lleno de cables, con máscara de oxígeno y teniéndole que hacer una punción, pues fue súper duro, ¿no? Durante esas horas Noemí cae rendida, no, casi desmayada del cansancio del parto, de todas las emociones, y yo recuerdo que eran alrededor de las 7 de la tarde y en ese momento puedo decir que fueron las horas más difíciles de mi vida. Tardaban como 6-7 horas en darnos los resultados de ese pinchazo en la espalda para saber si ella era positivo en meningitis. Yo recuerdo estar en la habitación con Noemí solo y lo único que tenía ganas era coger la Biblia y sentía que Dios me decía, Dani, lee Salmos. Y recuerdo leer Salmos desde Salmo 1 hasta Salmo 72, si no me equivoco. Muchos lo conoceréis. Salmos es la parte de David cuando tiene cánticos de alabanza de Dios te alabo, Dios eres mi fortaleza, Dios eres mi roca, y otros salmos de Dios porque me has desamparado, porque me has abandonado, porque hace esto conmigo. Nunca en mi vida había sentido tanta identificación leyendo la Biblia. En el resumen de todas esas subidas y bajadas yo sentía que Dios me decía, esos análisis de Carmen van a salir bien. El resultado, como todos sabéis, pues Carmen salió negativa en esos resultados y fue una respuesta de oraciones, por supuesto. Conclusión de acudimos a Dios en los momentos difíciles, en los momentos complicados, pero Dios me decía, oye, es que estoy en los momentos malos y en los momentos buenos. A pesar de todo lo sufrido, no me arrepiento porque sé que Dios nos ha enseñado cosas durante ese proceso, ¿no? Yo ahí lo viví diferente, ¿no? Y igual que él lo tenía claro de que sí que iba a salir negativo, yo decía, pero eso, que hay cristianos también que tienen pues hijos enfermos y lo pasan mal, y también Dani, cuando su madre estaba enferma, pensaba que Dios iba a sanarla y no la sanó, ¿no? Y falleció. Entonces al final a mí me venía esa parte, ¿no?, de pensamiento negativo, y sabiendo, en ningún momento dudé ni que Dios tiene el poder de sanar, ni que Dios quiere que estemos bien, ¿no?, y quiere lo mejor para nosotros, pero me venía eso. Y al final, como ha dicho Dani, pues salió negativo, gracias a Dios, y ahí comprendimos que el parto fuera pronto, porque cuanto más tiempo ella estuviera en ese líquido y alimentándose de la placenta infectada, pues podría haber salido infectada también, y no fue así. Carmen estuvo ingresada 9 semanas en UCI y esos meses la verdad que fueron bastante duros también, porque al final nosotros somos de Sevilla, vivimos en Madrid. Esto nos pasó estando de vacaciones en un pueblo de Cádiz, porque claro, no esperábamos que me fuera a poner de parto. Estuvimos viviendo en una casa prestada, que gracias a Dios por supuesto que nos la prestaron. Al final vas a una casa que no es tuya cuando tendrías que estar con tu hija contigo, que una hija tiene que estar con sus padres, y el ir todos los días al hospital, ¿no?, sobre todo el despedirnos por la tarde, yo lo llevaba súper mal, era muy duro, las noches la verdad que se hacían horribles, fue bastante duro, tardamos días en poder cogerla, en el momento del parto igualmente no la pude coger, entonces al final pues fue bastante duro esa parte más de tocar, de poder estar con ella. Y durante ese tiempo del hospital la verdad que aunque fue eso duro, yo estaba
diría que en lo más hondo, llegó un momento en el que el Señor me demostró que Él quería que Carmen estuviera bien. Llegó un momento en el que lo vi clarísimo, que Carmen iba a salir todo bien. Vimos muchísimos milagros, de hecho mi madre tiene una lista de todos los milagros y todas las cosas que Dios ha estado ahí, que lo vimos claramente. Sabemos que ha estado en todo, pero hay cosas que lo vimos súper claro y sabemos que Dios estuvo en cada detalle y ha hecho muchos milagros con Carmen y con nosotros. Vimos también el apoyo muchísimo de la iglesia, tanto de Icono como de nuestra familia, de iglesias por todo el mundo, que eso la verdad a mí me abrumó muchísimo porque sabíamos que había gente orando por nosotros en Francia, en Venezuela, en un montón de sitios y todo el mundo súper volcado preguntando por nosotros todos los días. O sea, la verdad es que a mí me impactó muchísimo eso y por eso también es como que creo más importante todavía el vivir la fe en comunidad, ¿no? Que no se vive sola, sino que se vive en comunidad. Y sobre todo también una de las cosas que me marcó, me mandó Cristel, una chica de Icono, una oración en un audio orando por nosotros y por Carmen y decía que le pedía a Dios que mandara a sus ángeles alrededor de la cuna de Carmen, que la cuidaran y así fue, ¿no? Y Dios cuidó de Carmen desde el día 1 hasta el último y para mí fue súper importante. Eso me dio muchísima paz ese día, de que yo sabía que Dios estaba ahí, pero también mandaba a sus ángeles alrededor, aunque yo no pudiera verlo físicamente. Yo sabía que la mano de Dios estaba con ella y eso fue muy, muy especial. Durante las semanas de ingreso de Carmen, durante esas semanas son muy difíciles, sabes que Dios está contigo, pero tú no te mantienes solo. Creo que como matrimonio no nos mantuvimos solos, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de ver predicaciones, no tienes ganas de escuchar alabanza, pero durante esa semana mi principal alimento fue las personas de Icono, los amigos cristianos, los amigos cercanos de Madrid, de Sevilla, de todo el mundo, como ha dicho Noemí, la familia, esos mensajes de cada día, esas preguntas de estamos orando por ti, os recordamos, estamos en oración por Carmen, era lo que mantenía la fe nuestra y la confianza, ¿no? Si no, hubiera sido imposible. Y veíamos allí todos los días otros padres, estábamos en una sala con hasta 4 o 5 incubadoras más, y veías a otros padres pasar muchas horas en la hora de comer, en la hora por la tarde, que podías volver a entrar, y veías sus vidas como no tenían esa fortaleza, ni esa fe, ni ese pilar sobre el que mantenerse, ¿no? Y matrimonios rotos por pérdidas de hijos, malas conversaciones, y yo no digo que nosotros no lo hayamos tenido, ni problemas, ni discusiones, por supuesto, pero al final la última capa que te protege de romperte es Dios y la comunidad cristiana, ¿no? Que tiene alrededor. Gracias a la comunidad, gracias a Icono, gracias a amigos, pues, y a familia, pues pudimos salir adelante. Pues llegamos al día de hoy, gracias a Dios Carmen está súper bien. Sentimos que somos muy afortunados con todo lo que hemos vivido y con todo lo que hemos visto, que Dios nos ha regalado una hija perfecta y la verdad que, aunque hemos sufrido mucho, la verdad es que con lo que te quedas es con lo agradecido que estás a Dios de su milagro y de lo que Él nos ha regalado, que reconocemos que nuestra hija no es nuestra, sino que es de Dios. Entonces Él la va a cuidar y eso es lo que realmente nos mantiene también esperanzados, ¿no? De que la siga cuidando como lo ha hecho hasta ahora. Al final somos personas y se nos olvidan las cosas, por lo muy mal que lo hayamos pasado, ¿no? Por desgracia, de una forma u otra, el tiempo lo cura todo, casi lo cura todo, y lo hace olvidar todo, y eso no puede ser. Dios te da aprendizajes en tu vida para que sean aprendizajes hasta el final, hasta el día que estemos con Él. Os animo y me autorrecuerdo cada día, oye, recuerda, Dani, esos momentos bajos en los que Dios te soportó, me soporta cada día, pero en esos momentos tú lo haces más presente porque somos nosotros los que nos alejamos, Dios nunca se aleja, Dios siempre está a la misma distancia nuestra, somos nosotros los que tendemos a alejarnos, entonces esa cercanía la quiero mantener. Dios está siempre, buenas, malas, mejores, peores, y tengamos presente a Dios en todos los momentos porque Él es fiel con nosotros. Muy bien, Icono. Ahora pasamos a una de las partes más importantes de nuestra celebración, que es la Santa Cena. Este año va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados porque lo vamos a estar haciendo en las casas y los anfitriones se van a encargar del pan y del vino. Pero antes de pasar a la propia celebración, lo que quiero recordar es la importancia de la Santa Cena y por qué lo hacemos como cristianos. El Señor Jesús, en su última cena con los discípulos, nos dijo, de alguna manera nos dijo que tenemos que recordarlo y en ese recordar es su regreso. Entonces, lo que queremos hacer es, a través de los dos elementos que son muy simples, del pan y del vino, recordar tanto su sacrificio en la cruz como su regreso. Ahora vamos a poner la cuenta atrás en la pantalla y luego de la Santa Cena nos vemos en unos instantes.
Hola Icono, espero que estéis muy bien, espero que estéis todos bien ubicados en este agosto en casas, cada uno pues quizá en un lugar distinto, algunos de vosotros agrupados y sobre todo bueno, pues reuniéndonos de alguna manera un poco distinta, eso sí, para adorar juntos, para cantar juntos, para escuchar de la palabra ahora y también nos vamos a mover hoy hacia algo un poquito diferente que va a ser orar juntos, de manera pues muy intencional vamos a dedicar un ratito después de la conversación para pedirle al Señor pues, que nos muestre algo más de lo que hemos estado hablando, que nos ayude a ponerlo en práctica, traer pues, aquellas peticiones que queremos traer como grupos y bueno, pues hacer de este momento de comunidad algo extra especial. Sabes que todos los veranos solemos hacerlo justo de esta manera, ¿no? Nos juntamos precisamente para poder estar, bueno, pues haciendo lo que solemos hacer normalmente en Cinesa, solo que aprovechando también pues, que estamos en momentos más relajados, de vacaciones, algunos de nosotros quizá pues, fuera de Madrid. En cualquiera de los casos, pensando un poco en el tema que quería compartir con vosotros, me acordaba de algo que estuvimos hablando hace unas semanas, hace unos meses ya realmente, cuando llegó la fecha de Pentecostés. Recuerdas que Joel nos estuvo explicando un poco de qué era lo que había sucedido aquel día, el día en el que se inaugura la iglesia de manera oficial, llega el Espíritu Santo, lo hace de una manera increíble, haciendo que aquellas personas pudieran hablar en lenguas que no eran las suyas, pero que sin embargo aquellos que estaban en la sala, en el lugar, podían entender perfectamente en sus propios idiomas. Y fue un evento que inauguró, como decimos, esa etapa que fue la iglesia. Y recuerdo que en nuestro iconogrupo pues, surgió luego conversación acerca de esto y mencionábamos acerca del tema de lenguas. Y como en aquella época yo estaba estudiando también 1 Corintios, pensaba qué buen momento sería agosto en casas para hablar no tanto de las lenguas, sino de ese pasaje en el que Pablo, hablando de otro tipo de lenguas, justamente está hablando de uno de los grandes cánceres de la Iglesia en aquel tiempo, en Corinto, pero también en nosotros, siglo XXI, sobre todo esta zona noratlántica nuestra, europea, también en otros lugares, en otras latitudes, pero especialmente este mundo occidentalizado que es el asunto famoso del individualismo. No sé si has pensado alguna vez que solemos creer que la Biblia está como descontextualizada para nuestro mundo, ¿no? Decimos, bueno, es que al fin y al cabo lo que la Biblia dice es algo que suena anticuado, es algo que no refleja las realidades o las inquietudes del hombre y de la mujer actuales. Y te quiero animar a que antes de que nos metamos en harina sobre este tema, pienses por un momento si realmente esto es así. Porque de hecho Pablo está escribiendo el pasaje del que vamos a estar hoy hablando, que es 1 Corintios 14, los primeros 8 versículos, y lo hace a una comunidad que se parece peligrosamente al tipo de comunidades que a veces nosotros podemos ser. Piensa, por ejemplo, en cómo somos en un Gran Madrid. Fíjate que te metes en el metro y te das cuenta bastante de cuál es la tendencia individualista que hay en nosotros. Aquella iglesia en Corinto estaba en una ciudad que, aunque muchos años atrás, funcionaba en algunas cosas de manera muy similar. Y fíjate que te quiero lanzar simplemente algunas ideas para que nos podamos dar cuenta de hasta qué punto algunos de los hábitos que aquella iglesia tenía pueden ser hábitos que nosotros también adquirimos de manera peligrosa y de los cuales no nos resulta tan fácil librarnos. Fíjate que en aquel momento, en Corinto, existían, por ejemplo, cuestiones como la cultura de la celebridad. Algo de eso quizá nos suena, ¿verdad?, a la iglesia evangélica en el mundo nuestro actual. Una cultura de la celebridad que pues en aquel momento se expresaba en yo soy de Pablo o yo soy de Apolos. Y que Pablo tenía que corregir recordándoles que Cristo no está dividido y que todos deberíamos tener en mente quién es verdaderamente el Señor de la Iglesia. Había entonces facciones, había polarización dentro de la Iglesia, divisiones en definitiva dentro del pueblo de Dios. Había pecado sexual que se estaba permitiendo y consintiendo y Pablo tiene que abordarlo de manera clarísima, nada tangencial, sino muy directa, para decir ni siquiera fuera de las 4 paredes de nuestras comunidades esto se aceptaría y sin embargo lo estamos admitiendo aquí. Había una espiritualidad sin ética, un lenguaje piadoso, cargado de lenguaje muy propio nuestro, pero que sin embargo no estaba trayendo transformación de vida. Había libertades usadas sin amor en muchísimas ocasiones y, entre otras, esta cuestión de la libertad con la que se usaban los dones, que tenían en abundancia, pero que, sin embargo, muchas veces, en vez de orientar hacia la comunidad, orientar en primer lugar al Señor y a los otros como a nosotros mismos
era lo que primaba en aquella manera de ejercitar los dones. Se notaban las ambiciones ministeriales, se notaba la manipulación religiosa, sobre todo en la segunda carta, y sobre todo una espiritualidad de performance, de actuación, que era lo que Pablo está intentando de principio a final de ese pasaje abordar. Así que fíjate que muchas veces cuando nos aproximamos a estos pasajes, a este de las lenguas, por ejemplo, uno nota en los comentaristas, incluso en las predicaciones que uno escucha acerca de esto, dos extremos. Uno es sobreponderarlas y pareciera que no hubiera otra cosa, y algunas comunidades evangélicas se han dado a esto como si no hubiera otro don más. Y por otra parte, están quienes directamente lo despreciarían, como si Pablo lo estuviera prohibiendo. Y Pablo no hace ni lo uno ni lo otro, pero lo que hace de manera muy clara es decir, oye, si tienes que elegir entre profetizar y lenguas, que no entienda nadie, elige profetizar. Porque profetizando, hablando, expresando de las maravillas de Dios en un lenguaje que sea inteligible para quien lo está escuchando, que sea comprensible para quien lo está oyendo, ahí es donde se edifica el cuerpo de Cristo. Fíjate que pensar en esto, en un agosto en casas, pudiera parecerte un poco raro, pero realmente es este el contexto en el que más y mejor podemos pensar en cómo hacemos comunidad, cómo hacemos para servirnos mutuamente hacia lo mejor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo ahora mismo, en lo que te estoy explicando, estuviera utilizando, ya no te digo lenguas ininteligibles, pero sí al menos un tipo de lenguaje demasiado técnico, cargado de jerga teológica, por ejemplo, que dificultara el que tú o cualquiera de los que estáis sentados ahí en ese sofá o en esas sillas frente al televisor pudierais estar entendiendo lo que estoy intentando decir? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos encontramos en contextos de iglesia en los que bajo pretexto de que no cese la adoración, que no cesemos de comunicar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, estamos escuchando, pero apenas porque el de al lado no para, no se calla, está constantemente hablando en voz alta, incluso cuando se está orando o cuando se está cantando, no está permitiendo que podamos participar de una manera correcta de lo que está sucediendo allí? ¿Qué pasa cuando estamos tan envueltos en nuestra propia adoración que estamos metiéndole el codo a la persona que tenemos al lado, porque en ese momentum que tenemos con el Señor nos estamos olvidando de que de lo que se trata es de hacerlo juntos como comunidad? Y son las pequeñas grandes cosas de las que muchas veces no nos damos cuenta, pero que son las que pueden estar haciendo que alguien que viene hoy por primera vez o alguien que viene a cualquier otro día y que viene muchas veces y que forma parte de la casa no se sienta en casa. ¿Cuántas de esas cosas que estaban pasando en Corinto entonces siguen pasando entre nosotros hoy? ¿Será que la Biblia realmente no es tan relevante o será que quizá nosotros tenemos que refrescar nuestra manera de leer el texto y hacerlo relevante, conectado con el tipo de vivencias, el tipo de realidades que tenemos hoy? Como es verdad que he escogido un pasaje largo y no vamos a poder leerlo, sí que me gustaría hacerte un poco de spoiler entonces de qué era lo que estaba pasando en aquel momento en cuanto a este individualismo corinto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esos 28 versículos del capítulo 14 que Pablo está pidiéndole una y otra vez a ellos que revisen porque no lo están haciendo correctamente? Y esto no empieza en el 14, si vas un poco más atrás te darás cuenta de que en el capítulo 12 se está hablando ya de que a cada uno le ha dado el Señor, el Espíritu Santo, manifestaciones de dones para que sea provechoso para el resto de la comunidad. El famoso capítulo 13 que tantas veces leemos en las bodas, y no es solo para las bodas, empieza diciendo que si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero me falta el amor, de nada me sirve. Y ahora sí, en el capítulo 14, Pablo se tiene que meter de lleno con este don de las lenguas que no estaban siendo interpretadas, porque parece que es a lo que se habían dado sin medida, era lo que se habían entregado y era lo que estaba generando mayor conflicto en la comunidad. Así que te cuento en 2 segundos rápidamente qué era lo que estaba pasando en esos 28 versículos. Si te fijas en esos 28 versículos, lo que te vas a dar cuenta es de que, en primer lugar, la iglesia no se enteraba absolutamente de nada cuando algunos de estos hermanos empleaban las lenguas. Ellos estaban encantados de haberlas recibido, las entendían como un regalo del Señor, las entendían como parte de su adoración, pero, sin embargo, parece que preferían que nadie se entendiera o que nadie entendiera lo que estaba pasando, pero ellos estuvieran muy contentos con su don, antes que escoger manifestaciones de los dones del Espíritu que los demás pudieran participar de ellas. Así que esa cuestión de cómo Pablo no prohíbe las lenguas por una parte, pero por otro lado les dice, me gustaría más que profetizaseis, tiene que ver con esto. Dice que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que
las interprete para que la Iglesia reciba edificación. Por otra parte, lo que estaba sucediendo también, y esto me parece importante, es que se estaba confundiendo la edificación personal con la edificación comunitaria. Y fíjate que son cosas distintas, porque cuando nos fijamos excesivamente en lo personal, podemos pensar que con eso es suficiente. Bueno, yo he ido a la reunión, yo he estado hoy en la comunidad y el Señor me ha dado, el Señor me ha proporcionado, he recibido, con esto es suficiente. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué he aportado yo a la comunidad? ¿En qué sentido Agosto en Casas hoy, por ejemplo, o cuando nos reunimos en Cinesa, la Iglesia, la comunidad podría decir, wow, qué genial que ha venido hoy Menganita o Sotanito, porque su aportación ha sido esta. Y no siempre la aportación es con un micrófono en la mano, cuidado. Tiene que ver con si saludas o no saludas, si te acuerdas del nombre de la persona con la que estás hablando, si lo estás haciendo para animar a otros también, si tienes una palabra de ánimo en un momento dado, si das el abrazo en el momento perfecto, si dejas de darlo a aquella persona a la que no conoces de nada, de hecho, porque a lo mejor no te ha dado permiso para hacerlo, pero tú lo estás haciendo porque quizá eres muy auténtico o yo soy muy auténtica. ¿Cuántas de las cosas que estamos haciendo, incluso voy a ser muy básica, hasta la comida que podemos traer para compartir en un Agosto en Casas puede estar pensada en uno mismo o puede estar pensada para la edificación del grupo? Aquello que sabemos que va a gustar más a la mayoría o algo que sabemos que puede enriquecer de una manera general. Piensas, por ejemplo, en las personas más mayores, piensas en los más jóvenes, piensas en aquellos que acaban de llegar, piensas en, no sé, en satisfacer el interés o algo positivo en alguien de quien conoces una necesidad y quizá pues de otra manera pasaría desapercibida. Esto se da en los pequeños detalles, esto no se da solamente en las grandes cuestiones. Por supuesto, el predicador o quien lleva el grupo de alabanza o con cómo hacemos las cosas en líneas generales en la Iglesia, claro que marca una diferencia. Ni siquiera tenemos que estar hablando de lenguas, pero esto que Pablo hablaba comunica un principio que aplica prácticamente a cualquier otro ámbito de lo que hacemos en comunidad, también en Agosto en Casas. Ellos no podían acompañarse muchas veces en determinadas cosas, de hecho no podían seguramente ni decir amén a ciertas cosas que alguien oraba o cantaba, porque como estaban expresadas en lenguas que simplemente ellos no podían entender, quién sabe a lo que podrían estar diciendo amén. Y ojo, la fe está pensada para ser desarrollada con entendimiento. En ningún caso el Evangelio separa la fe del entendimiento, así que esto nos obliga a nosotros también a reflexionar acerca de esto. No era una cuestión de egoísmo consciente en ellos, seguramente, quiero ser bien pensada, pero sí era un tipo de espiritualidad que no parecía estar entrenada para vivir en comunidad o aportar y sumar a la comunidad, sino que tenía un enfoque excesivamente centrado en uno mismo. De hecho, una de las cosas que sucedía era que cuando alguien de fuera llegaba a la comunidad tampoco se enteraba de nada. Pablo les tiene que decir, de hecho, si toda la Iglesia se reúne en un solo lugar y todos habláis en lenguas y entran indoctos, gente que no sabe lo que está pasando, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Fijaros qué directo era Pablo. Pablo no se andaba con tonterías. Pablo directamente les lanzaba ese mensaje desafiante para que ellos pudieran razonar y pensar si no sería bueno que fueran más allá de su propia visión individual del asunto. Nos puede pasar a nosotros cuando no somos capaces de salir de nuestros propios debates, de nuestras propias controversias, nuestros propios códigos, nuestra propia estética, la manera en la que nos gusta hacer las cosas. Así que siempre decimos en Icono, bienvenido a casa, en un sentido, ojalá te estés encontrando en casa entre nosotros, pero me pregunto muchas veces si somos una casa todo lo habitable que podríamos ser. Y pobres de nosotros que digamos, bueno, esto no es una cosa de la que tengamos que preocuparnos, ya hemos llegado, ya estamos en el sitio donde el Señor nos quiere. Creo más bien que lo que Pablo está animando siempre es a que podamos recordarnos, no es que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta, sigo moviéndome hacia adelante, sigo buscando esa perfección en un sentido no obsesivo, pero sí de sabemos que podemos hacerlo mejor. Había mucha participación, sin duda, en aquella comunidad, pero no estaba habiendo el nivel de discernimiento, sobre todo a nivel comunitario, que tendría que haber. Y al final lo que no había de fondo era el criterio correcto. Así que si el problema estaba siendo el individualismo, el criterio correcto más bien hubiera sido darle peso específico fuerte a la edificación. Dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, eso lo dice en el versículo 26, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero dice, hágase todo para edificación. Así que queremos cerrar de alguna manera este ratito antes de que nos pongamos a orar juntos y pensemos de qué maneras
podemos hacernos una casa todavía más habitable, no solamente hoy en Agosto en Casa, sino también cuando volvamos a Cinesa Méndez Álvaro, que es donde solemos reunirnos. Quiero que pensemos al menos en 3 antídotos que Pablo les está dando a aquella comunidad. En primer lugar, una de las cosas a las que les está invitando en el versículo 20 de ese capítulo 14 es a que piensen con madurez. En un sentido deberíamos ser como niños, pero por otra parte hay aspectos de los niños que no son precisamente los que Pablo elogia aquí. Fíjate cómo él lo plantea. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Pudiera pasar que estemos siendo muy apasionados con lo que hacemos, que quizá estemos siendo muy activos, muy opinadores, vengamos con palabra muchas veces, con cargas, con ciertos llamados que sentimos. Y podría estar bien, pero la madurez, ¿dónde la vamos a notar sobre todo? La vamos a notar en si somos como niños egocéntricos que pensamos primero en nosotros o casi que únicamente en nosotros, o si por el contrario le estamos dando prioridad al otro y a la manera en la que el Señor nos llama a cuidar al otro. Por ejemplo, esto que voy a hacer, esta manera en la que voy a participar, la forma en la que voy a desarrollar mi don, esto es algo que va a ayudar al cuerpo, que somos todos. Esto va a traer paz, por ejemplo, aquí, a donde estamos. Esto va a construir, podríamos decir. Esto sirve al hermano más débil, al que está recién llegado, al que quizá conoce menos. Facilita, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo y cómo lo hago, de que otros adoren mejor o de que otros entiendan mejor o participen mejor. Esta es una pregunta que denota madurez. En segundo lugar, otra de las cosas que hace Pablo es decirles: fijaros en el foco correcto. El foco correcto no sois vosotros y vuestra adoración individual, aunque eso sea muy importante, eso lo puedes hacer en tu casa, pero cuando vengas a la comunidad, cuando estés en grupo, cuando estés participando específicamente de lo que significa ser el cuerpo de Cristo, haz las cosas de la manera correcta. En ese sentido, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. Si solo te edifica a ti lo que estás haciendo, si solo me edifica a mí, tenemos que darle una vuelta. Esa es la idea esencial. Reconviértelo, entonces, hazlo de una manera que salpique abundantemente de bendición hacia las demás personas que tienes alrededor. Tercer lugar y último, considera siempre al de fuera. Yo recuerdo en los primeros años de estar nosotros en Icono, aunque Icono ya llevaba funcionando unos años, una de las cosas que siempre nos llamó la atención de la comunidad fue que se hacía un esfuerzo muy intencional en que el lenguaje no fuera lenguaje de iglesia, en que pensáramos en los de fuera, y siempre decimos, hacemos las cosas pensando en los que normalmente no están aquí, pensando en aquellos que no forman parte normalmente de la comunidad. No se trata de agradarnos a nosotros mismos, se trata de cómo va a recibir lo que está pasando aquí hoy una persona que nunca ha venido y viene por primera vez, y eso se nota en todo. Bien, pues no se trata solo de que lo hagamos individualmente, se trata de que lo hagamos como colectivo. Incluso reuniéndonos todos los domingos, incluso estando juntos, incluso no faltando a la iglesia, podemos estar siendo individualistas, pero estamos pudiendo serlo además colectivamente. Estamos pudiendo ser un colectivo individualista si dejamos fuera de nuestro foco de atención a la persona de fuera. Que lo que hagamos se entienda siempre. Que estemos siempre abiertos a poder explicar las cosas, que no tengan que ser tan complejas y tan difíciles que requieran enormes grados de explicación. Hagámoslo sencillo, pensemos en los que normalmente no están aquí, no sabemos si van a volver más veces, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero queremos que se sientan verdaderamente como en casa. ¿Cómo les recibiría el Señor Jesús? ¿Cómo les explicaría Pablo ciertas cosas? ¿Abundaría en tecnicismos, abundaría en maneras que son muy nuestras, pero que sin embargo no les dicen nada? Hemos dicho al principio que hemos cambiado un poquito el formato de este Agosto en Casas precisamente para hacer esto que estamos diciendo. Por supuesto, nos juntamos alrededor de la palabra para considerar qué cosas el Señor quiere decirnos, de qué manera quiere desafiarnos a todos, pero ahora lo hacemos también reuniéndonos, orando juntos, pensando en lo que el Señor nos está moviendo y pidiendo que hagamos pues de cara a la edificación en el día de hoy, allí donde estás, con las personas con las que te has reunido. Si lo estás viendo solo en casa, bueno, quién sabe si quizá la próxima semana esto te anima a hacerlo diferente. Si no te dio tiempo a apuntarte a otro Agosto en Casas, oye, quizá quieres abrir tu casa o juntarte con 2 o 3 personas más porque has entendido que no solamente esto va de nutrirte tú donde estás, sino que puedes hacer
nutrición para otros, puedes traer bendición para otros. Ojalá esto nos sirva en este ratito que vamos a estar orando para darle una vuelta al asunto, pensar de una manera más fiel, más cercana a lo que el propio Pablo estaba animando a aquella comunidad. Ojalá nos parezcamos poco, en lo que no debemos parecernos, a aquella comunidad, y este tiempo de oración nos mueva hacia lo mejor, hacia hacer equipo, por supuesto, pero sobre todo a funcionar como el cuerpo de Cristo único que somos y seguir bendiciéndonos unos a otros.
venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Y si te ha liberado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén.
Bendice alma mía al Señor, bendiga mi corazón tu santo nombre, tu santo nombre. Mi mente no olvidará, mis labios declararán de tus bondades, de tus bondades. Tu amor y tu misericordia no acabarán. Tu gracia y tu bondad me seguirán. Te llevaste mi tristeza y mi dolor, los cambiaste por una nueva canción. Te alabaré. Perdonaste mi pasado con tu amor, gozo y paz hoy tengo en el corazón. Te alabaré, te alabaré. ¿Cómo podría pagar tan grande fidelidad? Mi vida entrego, mi vida te doy. Tu amor y tu misericordia no acabarán. Tu gracia y tu bondad me seguirán. Te llevaste mi tristeza y mi dolor, los cambiaste por una nueva canción. Te alabaré. Perdonaste mi pasado con tu amor, gozo y paz hoy tengo en el corazón. Te alabaré, te alabaré. Eres el que me rescata de la muerte. Eres quien con su amor me favorece. Por lo que has hecho y lo que harás, por siempre mis labios te alabarán. Oh, bendice alma mía al Señor. Es el que me rescata de la muerte. Es quien con su amor me favorece. Por lo que has hecho y lo que harás, por siempre mis labios te alabarán. Oh, bendice alma mía al Señor. Te llevaste mi tristeza y mi dolor, los cambiaste por una nueva canción. Te alabaré. Perdonaste mi pasado con tu amor, gozo y paz hoy tengo en el corazón. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Muy bien, Icono. Pasamos a otra parte de nuestra celebración también, que es la parte de generosidad, en donde como iglesia estamos llamados a aportar, a dar de nuestras finanzas y dar generosamente, como el Señor Jesús nos dijo, para poder ayudar a otras personas a conocer a Jesús. Es parte de la misión que tenemos como iglesia, es parte de la misión que queremos cumplir también como iglesia, en donde podemos, a través de la bendición que el Señor nos ha dado a nosotros, poder
llevar parte de eso a las personas que en este momento aún no lo conocen, tanto en España como en otras partes del mundo. Vamos a estar viendo un vídeo para saber cuáles son las formas de dar y luego de eso regresamos porque vamos a tener algunos anuncios. Muy bien, icono, estamos llegando casi al final de la celebración, pero no obviamente sin antes daros algunos anuncios. El primero es que vamos a continuar con la serie de Agosto en Casas, nos vamos a seguir viendo los próximos 2 domingos, así que por favor, si tienes interés de participar alguno de estos domingos que quedan, pásate por la página web y apúntate porque es importante para organizarnos. Y el segundo es que el sábado 29 de agosto vamos a estar reuniéndonos juntos como iglesia, vamos a estar regresando un poco del fin del verano y queremos hacerlo con una escapada que va a ser en Toledo y para eso también te animo a que te pases por la página para apuntarte. Pero si has decidido seguir a Jesús y has decidido también dar ese paso de fe, de expresar la fe públicamente, te pido que te apuntes también en el apartado específico de bautismos. Icono, llegamos finalmente al final de nuestra celebración y queremos obviamente recordar lo que hacemos todos los domingos, que es repetir nuestra visión en Icono. En Icono somos una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que aman a Dios completamente y por eso decimos arriba, a nosotros mismos correctamente y por eso decimos adentro, y a los demás con compasión y por eso decimos afuera. Así que como todos los domingos vamos a terminar con gestos y todos repitiéndolo porque en Icono no solamente vamos a la iglesia, sino que somos iglesia allí a donde vamos. Así que a la de 3 vamos a repetirlo, pero no sin antes recordarles también que nos vemos el próximo domingo en este mismo canal de YouTube. Así que a la de 1, a la de 2, a la de 3. Arriba, adentro, afuera, somos iglesia.